A partir de la gran crisis de los años 30 y más específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha en los países occidentales un sistema de solidaridad social denominado de bienestar, que aspiró a corregir las injusticias del capitalismo, en el cual el Estado era considerado como responsable del progreso social de la población. El Estado benefactor en Argentina se caracterizó desde la posguerra por la intervención estatal en la reproducción social y la garantía de derechos sociales. Sus rasgos más notables fueron el énfasis en el empleo público, el desarrollo industrial y la autonomía económica nacional. ¿Quién estuvo al frente de dicho Estado? Juan Domingo Perón, y luego en un subestado benefactor Arturo Frondizi. A partir de 1943, bajo el gobierno militar de Farrell, Perón se desempeñó como ministro de Guerra, jefe nacional de posguerra, vicepresidente y secretario de Trabajo. Es en este puesto que se acercó a sectores sindicales, obteniendo cada vez mayor respaldo popular. Los conservadores lo consideraban una amenaza y en octubre de 1945 pidieron su renuncia y lo encarcelaron en la isla Martín García. El 17 de octubre, los trabajadores comenzaron a marchar hacia la Plaza de Mayo para pedir por su liberación. Ante esta presión, los conservadores hicieron un trato con Perón: su libertad a cambio de que abandonara su figura pública hasta las elecciones. Nacía así el peronismo. Todos los opositores se unieron en su contra, entre ellos la UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista y el Socialista. De todas maneras, resultó electa la fórmula Perón-Quijano. Al asumir, Perón contaba con una fuerte reserva de divisas, con el apoyo del ejército, que elogiaba su capacidad de conducción, de las organizaciones obreras y de la Iglesia, ya que la subvencionaba y agregó la religión como materia escolar. El Estado benefactor se caracterizaba por la intervención estatal, basado en las teorías de Keynes, la nacionalización de servicios y el plan quinquenal. Poseía tres rasgos fundamentales: la organización sindical, política de salarios altos y una actitud paternalista, sobre todo apoyado en la figura de Evita. La Fundación Eva Perón fue una institución creada por Eva Duarte durante la presidencia de Perón, con el objetivo de proporcionar asistencia social. La misma funcionó desde 1946 hasta 1955. La fundación distribuía libros, alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes a familias pertenecientes a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Promovió también la construcción de policlínicos, hogares y de la ciudad infantil. Otro derecho fundamental que impulsó Eva y logró convertirlo en realidad es el derecho al voto femenino, cuya ley se aprobó en el año 1947. En el año 1949 se realizó la reforma a la Constitución Nacional. En ella se declaran los derechos de los trabajadores, de las familias, la educación, la cultura y la reelección. Perón es reelecto en 1951 y asume su segundo mandato el 7 de marzo del año 1952. Pero ese mismo año, el 26 de julio, fallece su esposa, Evita, la abanderada de los humildes. Esto provoca un profundo dolor popular y un quiebre en la vida privada y política de Perón. Con el tiempo, se produce una crisis generalizada, ya que no hubo una reforma fundamental para que perduraran las ventajas obtenidas. También porque una sequía de 2 años hizo perder cosechas y ganado, por la inflación y por la crisis con la Iglesia, debido a que querían santificar a Eva, y el Estado dejó de subvencionar a la Iglesia, sacó la materia de religión de las escuelas y aprobó la ley de divorcio y prostitución. A causa del profundo malestar, se produce el golpe de Estado en el año 1955, derrocando al presidente Perón y obligándolo a un exilio de 18 años. Para las elecciones del año 1958, Perón realiza un pacto con Frondizi. Perón le diría a sus seguidores que votaran por Frondizi a cambio de que éste, al asumir al poder, restableciera las conquistas sociales, permitiera la libre expresión política y sindical, incluso las huelgas. Gracias a este apoyo, Frondizi ganó las elecciones y en un principio sostiene el pacto, pero luego lo rompe con el plan Conintes. Se logró el crecimiento
crecimiento económico, pero no la equitativa distribución social. Enfocándonos en la educación, en los primeros comienzos de este Estado benefactor, el sistema educativo argentino vivía una crisis de crecimiento. Se demandaba aprender oficios, las mujeres querían estudiar, los empresarios reclamaban personal más capacitado y los inmigrantes necesitaban atención educacional. La política educativa del peronismo resignifica la educación popular y se piensa en términos de una formación integral, intelectual, física y moral. El primer plan quinquenal consideraba problema de Estado a la promoción y enriquecimiento de la cultura nacional. Preveía dos vías principales para lograrlo: la enseñanza y la tradición. El nuevo plan contemplaba una enseñanza primaria formada por un primer ciclo optativo preescolar, un segundo ciclo obligatorio, un tercer ciclo obligatorio de 2 años, que se componía de cursos para formar obreros en el manejo de herramientas para oficio, huertas, manufacturas y comerciales. De esta manera, la orientación práctica y educación técnica y profesional consiguen un lugar de suma importancia. En el Plan de Gobierno 1947-1951 se establece popularizar la universidad y se suprimen los aranceles para que los hijos de los obreros puedan ingresar en ella. Algo que molestaba al sistema educativo fue la peronización de los contenidos. Así, más allá de que los conservadores repudiaban el acceso a la educación de los cabecita negra, durante este periodo la educación tuvo una resignificación y un auge nunca antes visto. El Estado benefactor logró descentralizar la industria, diversificar la producción, crear fuentes de energía, vías de comunicación, medios de transporte y aumentar los mercados con los consumidores. Se incluyeron también una serie de medidas para reformar la educación en todos los niveles, organizar la sanidad y los servicios públicos.